Hola, te doy la bienvenida a un nuevo espacio de En Vivo. Hoy nos acompaña nuevamente Natasha Enríquez, mejor conocida como @Viajes de Nacho. A Nati la conocí a través de su curso online, El Juego Cósmico. De hecho, se viene una nueva edición de este curso online el 30 de junio, si no me equivoco. Ella ya nos contará. Y hoy nos viene a hablar de un tema bastante interesante: las trampas y los engaños detrás del movimiento New Age o la nueva era. Así que les doy la bienvenida a este espacio. Aquí veo que Nati ya llegó. Vamos a aceptarla para iniciar esta transmisión en vivo. Ella es una investigadora, es una autora de un libro, El Cuerpo Astral y las Dimensiones Paralelas. De verdad que es una persona muy comprometida, muy rigurosa y muy entregada a todo este tema del despertar de la conciencia. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Andreina, ¿cómo estás? Contenta de estar aquí contigo nuevamente y de tratar este tema que creo que nunca lo había tocado anteriormente. Me dice, yo me meto y empiezo a ver los rulitos a ver si están despelucados, pero que siempre están así. Estás hermosa, Nati, Gracias, estás hermosa, estás gracias. Mi querida Nati, sí, un tema que creo que nunca has tocado en tus envíos, pero has tocado Sí. parte de estos temas dentro de las clases del juego cósmico, ¿sí? Qué rico poder de alguna manera resumirlo en este espacio, ¿no? Y por supuesto las personas que hagan el curso contigo podrán ir a mayor profundidad. Pero Nati, antes de comenzar y hablar de las trampas y los engaños, ¿qué es la New Age? ¿Qué es ese movimiento de la nueva era? ¿No? Porque muchas personas me preguntaban por internet, pero no entiendo, pero New Age no es espiritualidad, estoy confundido. Entonces, qué bueno poder dar como un contexto, si se puede, histórico, ¿no? De cómo nace la New Age, qué es, ¿verdad? ¿Qué no es? Y ya luego podemos ir a profundidad a conversar acerca de este tema que nos convoca el día de hoy. Perfecto, Andreina. Sí, vamos a dar un contexto y para ese contexto tengo aquí mi chuleta, mis daticos para que justamente tengamos una información pues precisa de lo que cuando nosotros buscamos en internet, a qué se refieren con la expresión nueva era. Entonces, primero, esta expresión se atribuye a una ocultista inglesa que se llamaba Alice Bailey. Ella nace en 1880 y muere en 1949. Entonces ya esto nos dice que este movimiento de la nueva era, New Age, etcétera, no empieza con los hippies de los años 60. Nos remontamos bastante más atrás. Pero a su vez, este movimiento sociocultural que podemos llamar New Age nace realmente de lo que se llama la sociedad teosófica. Y la sociedad teosófica, a su vez, es constituida en 1875 por 4 hombres y una mujer. Esos 4 hombres eran masones y la mujer era Elena Blavatsky, que era una espiritista rusa que canalizaba a lo que ella llamaba maestros ascendidos. Y escribió muchos libros, Alice Bailey también. Toda una cantidad de libros como nuevamente canalizados que empezaron a abrir un campo de estudio a toda una cantidad de personas que realmente tenían esa sensibilidad mediúnica y empezaban a buscar no solo conectar con seres desencarnados, sino más allá, a un plano, vamos a decir, diferente, bajar otro tipo de información, más de lo que se llama el conocimiento sagrado. Entonces, esta sociedad, realmente, la sociedad teosófica, lo que tenía era objetivos de fraternidad, de ayudar a la mujer a hacerse, eh, oye, un lugar en la sociedad. Prácticamente estaba anulada en esa época y tenía también como objetivo estudiar, investigar todos los temas de la filosofía, la ciencia, la religión, las leyes de la naturaleza sin los límites impuestos, digamos, por la sociedad, es decir, atreverse a ir mucho más allá. Ahora, me fui a la web de catholic.net. Dije, déjame ver qué dicen los católicos de el New Age. Esto sí me pareció bien simpático.
El New Age es un movimiento pseudo espiritual de corte esotérico y ocultista, pagano, pagano, ¿ok? Que pagano es chamánico, o sea, todo lo que no sea católico o dogmático es pagano, ¿ok? Bueno, que incluye teorías erróneas y herejías condenadas por la iglesia. O sea, no les bastó con el gentío que quemaron en la hoguera durante tantos años, siguen con el tema de las herejías, etcétera. Y oigan esto, que contradicen verdades fundamentales de la fe cristiana y que busca llevar al hombre a creer que puede llegar a ser como Dios. Es decir, esas frases que nosotros utilizamos, somos fractales de la fuente, así que raspado. Ahí estamos todos herejes. Y para ello, pues por supuesto, este movimiento que tira más hacia el gnosticismo, en donde no hay intermediarios, es muy, muy peligroso. Entonces, esta web nuevamente dice, la teosofía es la creencia o pretensión de tener conocimiento místico directo, imagínate tú, directo de la divinidad y sobre la divinidad y el mundo mediante doctrinas y prácticas secretas, esotéricas y ocultistas. Entonces, bueno, ahí uno comienza a entender lo peligroso que fue este inicio de movimiento que buscaba de alguna manera decirle a la humanidad, no necesitamos intermediarios para acceder al conocimiento sagrado. El conocimiento sagrado puede lograrse a través justamente del acceso a los planos espirituales, que es lo que debería ser lo normal. Esa desconexión que nosotros tenemos de los planos espirituales, es decir, de nuestro propio plano espiritual, de nuestro yo soy, es lo que hace que nosotros caigamos en toda una cantidad de situaciones, de dogmas, de religiosos que nos llevan a siempre entregar nuestro poder afuera. Entonces, bueno, esto es un preámbulo de algo que realmente no es un grupito de personas, o sea, inició así, pero que hoy en día cualquier cosa es New Age. Es decir, todo lo que es el movimiento ecológico, el feminista, el movimiento de cercanía de productos más saludables, el vegetariano, el retorno a la naturaleza, el chamanismo, el uso de cristales, yoga, o sea, todo ahorita, cualquier cosa que no sea algo dogmático, todas las terapias holísticas, la homeopatía, todo se mete ahí en el New Age. Entonces, realmente, cuando una gente dice, es que eso es New Age, pero ya va, ¿qué es lo que es New Age para ti? Porque ahí podemos generalizar y meter verdaderamente cualquier terapia alternativa. Entonces, yo creo que deberíamos empezar por comprender eso. La generalización, digamos, de este movimiento hace que las personas y lo amplio que es, la gente no pueda tener verdaderamente un concepto. Entonces, bueno, ya les dimos ese contexto, vamos a continuar entonces con los temas de este en vivo. Bueno, Nati, gracias por leernos esas definiciones, ¿no? Porque digamos que son ambos extremos, ¿sí? Y cuando empezamos a hablar acerca de la posibilidad de hacer este en vivo, yo te comenté acerca de un divulgador que habla acerca de la ley natural, ¿sí? Y habla un poco acerca del desequilibrio que tenemos a nivel de hemisferio izquierdo y derecho, ¿sí? Pero quiero contarte cómo yo llego a esos videos, que creo que es importante. Fíjate que durante estos últimos 3 años, ya a raíz de, obviamente, de esta inquietud, de cuestionarme, de hacer el curso contigo y hacer otros cursos y lecturas y demás, yo veía un común denominador en los llamados divulgadores espirituales, ¿sí? Y era que no, deja de ser tan mental. No, tienes que sentir más.
no lean libros, no lean libros. Ya mi guía me ha dicho cuando yo canalizo que mejor no leer libros porque así mantengo mi canal puro, ¿no? Y eso empezó a generar muchísimo ruido en mí, Nati. Porque, ok, yo entiendo que uno tiene que conectarse con el corazón, ¿verdad? Y seguir su intuición, ¿no? Pero, ¿y de cuándo satanizamos a la mente, ¿no? Porque la mente está puesta como así como a un rincón, un segundo lugar, ¿no? A la luz de estos movimientos espirituales, ¿sí? Este movimiento de despertar de conciencia. Entonces, justo cuando yo me estaba haciendo esa pregunta, una buena amiga me comparte los videos de este divulgador que se llama Mark Passio, y él tiene dos videos, bueno, una playlist muy interesante de la ley natural, que de hecho si estás viendo este video en mi canal de YouTube te lo voy a dejar aquí abajo, y también un video que se llama Los engaños de la New Age y la supresión del divino masculino. Y wow, cuando habló de la supresión del divino masculino, siempre se ha hablado de, no, el divino femenino, que hay que rescatarlo, pero el divino masculino, ¿dónde queda? ¿Sí? Entonces, cuando yo me sumerjo en esta información, ¿verdad? Me responde la pregunta de la mente. Bueno, ¿y qué tiene de malo la mente? No, no tiene nada de malo. Nuestro cerebro es sumamente importante para precisamente alcanzar un equilibrio interior y por lo tanto crear ese equilibrio en nuestro exterior, ¿sí? Y para que un cerebro esté balanceado tienes que tener tu hemisferio izquierdo, el masculino, y el derecho, femenino, balanceado, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que siempre como te dicen, no seas tan mental, nadie te dice, no, pero ven acá, te invito a que pongas en equilibrio ambos hemisferios. Eso no lo escucho a nadie. Yo no, de pronto lo habré escuchado en tu curso, pero casi nunca se escucha en las divulgaciones, ¿sí? Entonces, claro, cuando me meto a ver, ¿verdad? Este video nos habla precisamente de, bueno, cómo el cerebro masculino nos permite precisamente entrar en contacto con todo el tema de la lógica, ¿verdad? Los cálculos matemáticos, ¿sí? El razonamiento, y luego el hemisferio que habla del femenino, ¿verdad? Te habla de la intuición, de la compasión, ¿sí? De esa capacidad creativa, ¿sí? Y que cuando ambos están en perfecto equilibrio, allí es cuando finalmente se da la conexión entre la mente y el corazón. Tanto que nos dicen que abramos el corazón, ¿verdad? Pero no nos dicen, epa, tenés que tener esto en equilibrio, ¿sí? Y por allí, este caballero sostiene, ¿verdad?, que precisamente parte de la manipulación de estos grupos controladores oscuros, que tú muy bien lo conoces y lo divulgas todo el tiempo, ¿verdad? Ellos aprovechan esta oportunidad para de alguna manera hacer control mental, pero la única manera de poder hacer control mental es llevando a que nosotros tengamos un hemisferio más dominante que el otro, ¿no? Y crónicamente dominante, es decir, una caída de conciencia masculina, ¿verdad? Donde estamos apegados a lo material, apegados a la frialdad, apegados a, bueno, la fuente no existe, todo lo que hay es esto que es materia, más nada, ¿sí? No existe espíritu, no existe energía, pero también ellos apuntan a un desequilibrio del hemisferio femenino, ¿sí? Y esto ocurre en todo, ocurre en hombres y mujeres. Todos tenemos la energía masculina y femenina, el divino femenino y el divino masculino, ¿sí? Obviamente hemos visto mucho acerca de la supresión del divino masculino, ¿sí? Hemos visto mucho, perdón, del divino femenino, ¿no? De la sociedad patriarcal y todo eso, ¿verdad? Pero poco se habla de la supresión del divino femenino. Y este Masculino. es el encuentro que tenemos el día de hoy, ¿sí? Del masculino. Sí, claro, del masculino, exacto, el masculino. Hablamos mucho de la supresión del divino femenino, pero no hablamos del masculino, ¿no? Y el masculino es el que nos lleva a la acción, que nos lleva a razonar, el que nos lleva a tener ese pensamiento lógico, ¿sí? Entonces, básicamente, si nosotros empezamos nuevamente a estudiar el cerebro, si empezamos a recordar esas clases de biología donde hablaban de las partes del cerebro, la neocorteza, ¿verdad? Que es la que tiene la capacidad de tener esos pensamientos lógicos, esa capacidad de pensamiento y razonamiento. Luego tenemos el cerebro límbico, ¿verdad? Que nos permite conectar con esas emociones y sensaciones. Y luego tenemos el reptil, que es el que precisamente nos ayuda a generar ese instinto de supervivencia, ¿sí? Ellos que buscan, no, bueno, entonces vamos a suprimir el femenino, ¿verdad? Y que entra en juego, entra el reptil a dominar, ¿sí?
Entra todo el control, todo el tema de autoritarismo, todo el tema de escepticismo, ¿no? De la ciencia como religión, ¿sí? Pero cuando ya suprimes el cerebro masculino, ¿verdad? Allí entra el tema de las dogmas, de la religión, ¿sí? Del control, de estar como en una actitud de esclavo, de una creencia totalmente ciega. Y este caballero sostiene que cuando él habla de religión, él no se refiere única y exclusivamente a la religión católica, ni al judaísmo, ni al islam. También se refiere a el movimiento New Age, al movimiento de estas razas extraterrestres, a todo el movimiento que tenga que ver con que yo voy a depositar mi confianza, mi creencia y mi poder afuera y me anulo por completo, anulo mi masculino por completo. Entonces, parte de esta supresión del divino masculino parece ser, él sostiene, que fue infiltrada a través de libros, a través de movimientos y cursos que tienen una connotación espiritual New Age, ¿no? Que obviamente aquí es muy difícil decir, bueno, y todo entra allí. Eso ya depende del discernimiento de cada quien, ¿no? Y por eso, Nati, me encanta que hayas aceptado esta invitación, porque parte de los engaños y las trampas que él expone en este video, tú también las has abordado en tu curso del juego cósmico, ¿no? Y me encantaría que pudiéramos, pues, hacer un recorrido de aquello que a través de tu investigación, a través de tu estudio y a través de tu verificación has identificado que puede estar colado como una cierta trampa, engaño o mentira colada, entremezclada entre distintas verdades. Gracias por esa introducción, me encanta de verdad todo esto que nos comentas. Me gustaría cerrar tu comentario hablando muy brevemente de lo que sería la llama trina, porque la llama trina tiene que ver justamente con ese balance entre esa llama azul que tiene que ver con el manejo del poder, de la autoridad, de esa parte racional, y la llama rosa tiene que ver con la parte femenina, el, el, el amor, etcétera. Pero la parte, el amarillo vendría a ser lo que es ese equilibrio. Y el equilibrio tiene que ver con el desarrollo de la sabiduría. Y saber y ser sabio no es lo mismo. Una persona puede saber mucho, tener mucho conocimiento a nivel intelectual, pero si no es capaz de llevar ese conocimiento a la práctica y sentir desde el corazón, si ese conocimiento te acerca al amor incondicional, te acerca a la armonía o te aleja de la armonía, del amor incondicional y te aleja entonces de la fuente primera que todo lo es, entonces realmente no estás creciendo en sabiduría, te estás quedando en lo que sería el conocimiento. Entonces, parte de, y ese es el enfoque que yo le doy más que todo en el curso, es entender cómo ambos hemisferios están relacionados también con este proceso que nosotros llamamos de trinitización y de el buscar la sabiduría a través de ese equilibrio, esa fusión de ambas energías. ¿Ok? Entonces, bueno, excelente. Vamos entonces con estas trampas y entendiendo nuevamente con la descripción que hice al comienzo, que verdaderamente hoy en día cualquier cosa se le llama nueva era. Y tenemos que tener cuidado con, y por eso dije lo de la parte de la Iglesia Católica, porque sí fue una afrenta y es hoy en día una afrenta a la Matrix. Cualquier cosa que te diga que haya una alternativa diferente a las religiones y a todas las instituciones preestablecidas que nos dicen este es el caminito. Entonces, démonos cuenta que debido al peligro es que fue infiltrado. Entonces, lo inteligente, realmente lo astuto, es tomar de todo lo que nace de este movimiento y de todo lo que ha ido surgiendo de las terapias holísticas, del chamanismo de los cristales, de todo lo de la meditación, el yoga, el tai chi, todo lo que nos va llegando y que ligamos con la nueva era,
tomar lo que a nosotros nos resulte útil y no descartar algo porque, no, es que eso es de la nueva era, no. Esa frasecita viene de las religiones que se sienten afectadas en sus finanzas porque se le van seguidores. ¿Ok? Eso para que esté bien claro. Entonces, bueno, empecemos con las trampas. Hay una primera trampa, Nati, que tú siempre, bueno, lo has mencionado en cada vez que puedes, el ignorar lo negativo, ¿sí? Has hablado siempre de la ignorancia. Cuéntanos acerca de esa trampa de no querer ver o reconocer, ¿no?, lo negativo que hay en nuestro entorno. Ok, fíjate, primero, cuando nosotros ignoramos lo negativo es porque sencillamente no queremos salir de nuestra zona de confort por alguna manera, de alguna forma. Por ejemplo, una enfermedad es algo negativo. Y si tú no enfrentas esa situación que te está diciendo tu cuerpo, mira, tienes un lumbago, tienes una gastritis, tienes una migraña, ¿qué vas a hacer? Ignorarlo. No, eso es negativo, pero al revés que ignorarlo, lo que hay que prestarle mucha atención y accionar y ver cómo vas a resolver esa situación. Entonces, nada de ignorar lo negativo. Ignorar, por ejemplo, situaciones en la familia en donde hay conflicto, hay problemas, etcétera. Evidentemente que lo que hay es que más bien abrir bien los ojos y situaciones que uno está viviendo de crisis, de lo que sea. Entonces, ignorar lo negativo, que muchas veces viene de parte de algunos movimientos que empezaron a decir, bueno, si tú enfocas lo negativo, eso lo vas a poner más grande y vas a hacer que eso entonces sea tu realidad. Y la realidad es que la cosa no funciona así. Es préstale atención a eso que está pasando y ocúpate de ver cómo vas a hacer. Utiliza toda una cantidad de herramientas de autoconocimiento, de sanación, de liberación, de etcétera, que ya cantidades de terapias existen ya para uno ir entrando en la memoria celular, tanto la ancestral como la almática, ir resolviendo y liberándonos. Entonces, evidentemente, por allí no es la cosa. Claro, me encanta eso que planteas, hacernos cargo, sencillamente hacernos cargo de esas señales que tenemos, bien sea en nuestro cuerpo, enfermedades, porque finalmente lo que nos está pidiendo es que nos escuchemos, ¿no? Y de alguna manera, a veces a través de estos movimientos, lo que hacemos es un escapismo, ¿no? Un escapismo, bien sea, no, yo voy a ignorar por completo este tema de la élite, este tema de los reptilianos, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver conmigo, cuando de pronto precisamente el poder conocer, tener esta información nos da como mayor claridad, ¿sí? En qué juego estamos metidos, ¿sí? Yo sé que eso no lo puedes hablar en profundidad ahorita, pero también Sí, va por allí, ¿no? lo voy a hablar ahorita cuando vengamos. Hay uno que sí voy a hablar de eso. Excelente, excelente. No lo menciono por si acaso porque es importante hablar de estos temas, ¿no? Ay, pues ya voy. Hay otro tema, ¿verdad? Que se discute mucho, que puede ser pues una trampa o un engaño a través de diferentes movimientos, y es evitar expresar la ira. El hecho de que supuestamente ser espiritual es sentirse bien todo el tiempo. Así es, entonces es sentirse bien todo el tiempo y que si tú eres espiritual es porque eres perfecto y eres capaz de manejar tus emociones perfectamente. Entonces a mí siempre, cuando yo exploto, tengo 3 hijos, el marido, la casa, y exploto y empiezo a pegar gritos como loca, empieza mi esposo, y yo le digo, mira, mijo, o sea, no me jodas, ¿ok? No me jodas. Y es eso, es una burla justamente coño, tú no te la das de espiritual. Y la realidad es que una de las partes más divertidas de terminar entendiendo todo esto es que una persona que entra en el camino espiritual, lo primero que se va a encontrar es con sus propias emociones y a empezar a expresarlas de una manera menos reactiva, ¿ok? Y sin proyectarla en los demás. Entonces, una cosa es sentir rabia y a través de esa rabia o esa ira aprender a poner límites. Y otra cosa muy diferente es proyectarle esa rabia y esa ira, es decir, la sombra de uno, a los demás. Y normalmente se la proyectamos es
a nuestros seres queridos. Lo típico es que nosotros en la casa somos algo y cuando estamos con nuestros amigos y con nuestras amigas, etcétera, entonces ahí somos, sí, ahí sí somos perfectos. Y ahí está el tema. Tenemos que ser de alguna forma, cónchale, coherentes. Entonces, en casa, con nuestros seres queridos, está el manejo emocional. Y eso es lo que poco a poco va a hacer que nuestro ambiente externo, todas las cosas que van ocurriendo, empiecen a tener más armonía, porque nosotros internamente estamos reconociendo esas emociones y no es que no las dejamos de sentir, las sentimos, las expresamos, pero en esa expresión no dañamos a los demás, ¿ok? Ni no los llevamos por delante. Lo que hacemos es poner límites. Sí, es como que ese miedo a sentir, me he dado cuenta últimamente, Nati, nuevamente volviendo a ese tema del escapismo, ¿no? El no querer afrontarte con tu sombra, que precisamente son esos miedos, esas frustraciones, esas tristezas, ¿sí? Y la importancia de sentirlo, porque si tus emociones van por un camino y tu mente va por otro, eso lo que va a generar es finalmente algún tipo de enfermedad, ¿no? Algún tipo de tensión en ti, incluso estrés. Ahí es cuando no se da esa famosa coherencia del corazón que llaman entre el corazón y el cerebro, ¿no? Para eso tenemos que estar completamente coherentes en nuestro pensar, sentir y actuar sin hacerle daño al otro, obviamente, ¿no? Es un excelente termómetro de autoobservación y de autoconocimiento. Nati, hay uno que, este se repite muchísimo en el mundo espiritual. Todos somos uno y por lo tanto no existe el bien y el mal. Sí, este me encanta. Este es uno de los que más me gusta, porque claro, eso implica que nosotros no seamos capaces de, entonces está el tema de no juzgar. No puedes juzgar, porque si estás juzgando, realmente forma parte porque todos somos uno y entonces esa persona, tú no puedes decir que esa persona está haciendo algo mal. Okay. Entonces, eso es una trampa. Definitivamente, si nosotros a estas alturas, en el 2023, no somos capaces de diferenciar el bien del mal, la luz de la oscuridad, lo que es armonía de lo que es desarmonía, y las actitudes de las personas y las acciones que nos llevan a un mayor acercamiento a la fuente primera y lo que nos aleja de ella, perdimos el tiempo en 26.000 años de ciclo cósmico. O sea, no entendimos nada, porque justamente eso es lo que el alma se lleva como aprendizaje de la experiencia en un mundo donde hay, en un mundo físico. Se lleva justamente el tener el discernimiento, lograr discernir y sentir profundamente cuando algo está en armonía y cuando algo no está en armonía. Y cuando algo no está en armonía, uno debe saberlo detectar y ponerle un freno. Entonces, si nosotros vemos que a una persona la están violando, la están dañando, le están haciendo algo, y entonces nosotros nos vamos a quedar, bueno, entonces hay que fluir, no hay que hacer nada, porque esa persona algo debe haber hecho, esa persona está trayendo eso a su vida. Entonces hay que dejarlo que viva la experiencia. ¿Qué le pasa? ¿Cómo hay gente que le entra eso en la cabeza? Y es totalmente absurdo. Es párate, acciona y ve tú a decirle, ayudar a esa persona que está pasando por esa situación, decir, mire, tu marido te está maltratando, ¿ok? Eso no está bien, enfréntate, ¿cómo te puedo ayudar? Eso no significa que caigamos en el tema del rescatador, ¿ok? Pero sí significa que si nosotros somos seres humanos, tenemos empatía. Y si tenemos empatía es porque nosotros sentimos el dolor de los demás. Y si somos incapaces de accionar y de hacerle frente a lo que nosotros consideramos una injusticia, entonces no somos seres humanos. Somos justamente reptilianos que no tienen empatía y no son capaces de ponerse en el lugar del otro, porque sencillamente
no sienten lo que el otro está sintiendo. Así que nada de pensar que si tú ves las cosas, que hay cosas que, como les digo, armoniosas y desarmoniosas, o luz y oscuridad, que entonces tú eres dual. Entonces tú no te has iluminado. No, para nosotros aquí no tenemos por qué estar en ese plan de iluminación. El espíritu está justamente en modo teoría y sabe todo el conocimiento y sabe que todo es uno, listo. Pero cuando estamos aquí encarnados, justamente estamos aplicando esa teoría y dándonos cuenta que si una sociedad no está equilibrada y no es capaz de hacerse hacer valer justamente su ética, su moralidad, todos sus valores, etcétera, entonces esa sociedad es tragada por otros valores de una sociedad más agresiva. Así que bueno. Sí, Nati, hay un no dualismo radical, ¿sí? Y eso a mí me preocupa bastante, ¿sabes? Es algo muy recurrente que he visto, donde no existe el bien y el mal, donde no, pero si todos somos uno, entonces yo no estoy hablando con nadie, yo estoy aquí y por lo tanto, si tú eres yo, ¿verdad? Yo en realidad no estoy hablando conmigo mismo. O sea, como que ya va, pero aquí cada uno es un individuo, ¿sí? Cada uno tiene una personalidad y cada quien vino aquí a manifestar los dones, talentos que tengan, ¿sí? A cumplir la misión que tengan, etcétera, ¿sí? Si todos somos uno, que todos provenimos de un solo lugar, pero mientras estamos aquí, somos piezas de rompecabezas, ¿sí? Y unas piezas de rompecabezas tienen que ser diferentes para poder encajar. Totalmente. Y adicionalmente, realmente hay consecuencias para las personas que sencillamente se alinean permanentemente con lo que sería el mal. Una persona que vida tras vida decide hacer el mal, ser el mal y alinearse con todo lo que no es armonía, termina fusionándose también con la fuente primera que todo lo es, pero por desintegración y pierde su individualidad. Eventualmente todos regresamos a la fuente porque todos somos uno, pero unos van a escoger un camino y otros escogen otro. Entonces, el que escoge el camino de vuelta a la fuente a través de la evolución llamada lumínica, es decir, una evolución en la luz, en el amor incondicional, hay una fusión en donde no se pierde la individualidad. Entonces, cierto, ambos caminos, todos los caminos llegan a Roma, pero las consecuencias son diferentes para el alma que elige. Entonces, nosotros estamos en este momento en justamente ese de elección. ¿Qué elige tu alma en este momento? ¿A quién va a servir? ¿Va a servir al mal o va a servir a la esencia de la fuente primera que todo lo es, que es el amor incondicional, a la armonía, a eso? ¿Qué elegimos? Estamos ahí. Me encanta que hables de elección, ¿no? Porque de pronto hay personas que quizás esto le hace ruido y dicen, no, pero si el bien y el mal no existe, bueno, ¿qué eliges tú, el amor o el miedo? ¿La sabiduría o la ignorancia? ¿La soberanía o la confusión? ¿Qué eliges tú, la libertad o el control? ¿Eliges el orden o el caos? Entonces, de ahí pudiéramos seguir bajando y seguir desglosando o deshojando esta margarita o esta cebolla cósmica. Nati, esta es otra que me encanta. Toda verdad es relativa y no existen verdades objetivas. Esto tiene un poco que ver con lo anterior. Y es nuevamente eso, es que todo es relativo, todo depende de tu percepción. Sí, pero no, nuevamente. Es cierto, todo depende de la percepción de uno, pero hay realidades objetivas. Vivimos en un colectivo y si hay algo que caracteriza al mundo material, es justamente las verdades objetivas. Es que varias personas son capaces de percibir una realidad y percibir la misma realidad. Entonces, sí hay realidades objetivas. Cuando nosotros estamos en realidades, vamos a decir, fuera de la fisicalidad, ahí
realmente empieza a haber una fusión entre el colectivo y el individual. O sea, ya como estás permanentemente conectado con una conciencia colectiva, que sea yo, estás en la octava densidad, no logras distinguir lo tuyo de lo del colectivo, ¿ok? Ya es diferente. Y entonces, de alguna forma, eh, la proyección de la mente crea realidades, etcétera, y no son realmente vistas por todos, sino es algo más subjetivo. Pero cuando estamos en una realidad física como la que nosotros estamos, hay situaciones que evidentemente son así. Cuando tú estás viendo nuevamente una violación, una agresión, algo, eso es así. Eso no es que es tu percepción, no, tú estás viendo. Nati, una imposición, bueno, tan sencilla como hace un par de años, ¿no? Cuando nos encerraron a todos en casa, ¿no? E impusieron algo, que no voy a decir aquí, obviamente, porque si no, nos quitan esto, ¿no? Esa es una realidad objetiva, está pasando, están violando tu libertad, están violando tu soberanía, te están obligando a ponerte algo que tú no quieres ponerte. No puede, eso no es relativo, ¿sí? Y precisamente parte de estas trampas se vienen alimentando desde hace, bueno, algunos años, ¿verdad? Para de alguna manera generar esa confusión y que se pueda llevar a cabo el control mental. Así que toda verdad es relativa, ¿no? Hay verdades que son, hay verdades neutrales, hay verdades en nuestro alrededor. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo también a comprender esto, Nati, es todo el tema de, y que lo voy a asociar con el tema de ignorar lo negativo, ¿no? Fíjate, durante esa etapa, yo dije, bueno, voy a hacer un experimento, ¿sí? En mi mente eso no existe. Cuando yo vaya a tal restaurante no me van a pedir nada, yo voy a poder entrar. Tú sabes, yo estaba creando mi realidad, como te dicen, ¿no? Las personas de física cuántica y demás, ¿no? Pero, oh, sorpresa, se supone que mi realidad también está chocando de alguna manera, entrelazada con la realidad de otras personas, ¿sí? Entonces, si se supone que yo puedo crear mi realidad, ¿por qué no puedo cambiar eso en mi exterior? Porque hay una total inconsciencia a mi alrededor, ¿sí? Y por eso este llamado de, bueno, de identificar estas trampas, ¿no? De empezar bueno, a conectarnos con nuestra soberanía, porque finalmente, por más que tú vivas en tu burbuja y manifiestes tu realidad y toda la cosa, ¿verdad? Hay otras personas que también están manifestando su realidad y están entrelazadas con la tuya. Entonces aquí, ¿cuál es el objetivo, no? Oye, que puede ser un efecto dominó para que más personas tomen conciencia, ¿no? Y todos podamos manifestar y co-crear una realidad llena de soberanía y libertad. Así es, y por eso es que se habla de la masa crítica. Entonces, realmente en este colectivo sí es importante que cuando tú dices, yo creo mi propia realidad, sí, pero ya va. Tú puedes reaccionar a una realidad de forma individual. Tú decides cómo vas a reaccionar. Si tú te vas a mantener en paz, centrada, frente a una situación caótica que estás viviendo, y a través de ese centro y esa paz vas a ser capaz de pensar con claridad para poder verdaderamente ayudar. Eso es una elección individual. Ahí estás creando tu propia realidad interna. Tu realidad interna tú la estás creando todo el tiempo. Eso es cierto. Pero a la hora de que la realidad externamente tú la puedas cambiar, verdaderamente va a depender de en qué nivel estamos hablando de colectividad. Tú puedes modificar de alguna forma con tu pensamiento armonioso y con esa paz el ambiente familiar y lo vas a afectar y eso va a cambiar, sí, tu ambiente familiar, ¿ok? Pero si tú quieres cambiar tu ciudad, la violencia que hay en tu ciudad, oye, ahí se requiere de una masa de personas que poco a poco estén vibrando también en esa frecuencia, una frecuencia coherente de paz, de amor, para que eso vaya verdaderamente manifestándose afuera. Entonces sí se requiere de un colectivo y sí se requiere de una masa crítica para cambiar una realidad objetivamente.
Obviamente, esto no quiere decir que entonces, entonces no importa mantener la frecuencia alta de los pensamientos. No, al revés. Sí es muy importante, porque a pesar de lo que ocurre afuera, si tú te mantienes con tu frecuencia alta, vas a ir, es como que si estuvieses en una, como en el circo, en una cuerda floja. Uno va en una cuerdita floja y bueno, eso es lo que te mantiene allí, frente a todo lo que va a estar pasando alrededor. Entonces tú te vas manteniendo allí, pero es una cuerda floja. Entonces tienes que estar permanentemente pendiente de no bajar la frecuencia, porque apenas baja la frecuencia, entonces te caes allí, te caes en el caos. Entonces pasan cosas que quizás no tenían por qué pasar en tu realidad. Excelente esa analogía, Nati, me encanta, la de la cuerda floja. Sé que hay personas que están enviando sus preguntas. Vamos a finalizar con estas trampas y ahorita vamos a ver si pueden dejar sus preguntas en las cajas. Se los agradezco porque en los comentarios se nos van. Nati, otra trampa y engaño de la New Age. Lo que resistes, persiste, ¿sí? Aceptar las injusticias, dejar que todo fluya. No hay necesidad de defender la verdad. Sí, hay que estar todo, no, como vaya viniendo, vamos viendo. No, vale, tranquila. Yo ya se lo pedí al universo y aquí estoy en el sofá esperando que el universo me responda. Señores, eso no funciona así, no funciona. Hay que activarse y como muy claramente lo explicó Andreina al principio, si esa parte masculina, ese cerebro masculino no se activa y no lleva a la acción, ahí no pasa nada. Igualmente pasa con el tema de las injusticias. Bueno, eso está pasando porque, bueno, no, se lo buscaron. Algún karma tendrá esa persona para haber traído eso a su vida. Eso es ley de atracción. Ok, nuevamente. O sea, ¿en dónde está la cabeza que piense que todo lo que a las personas les pasa permanentemente tiene que ver con, es que es un karma, entonces no hay que hacer nada? Eso es absurdo. Hay que activarse y hay que ayudar en la medida de lo posible en la sociedad en que estamos. Entonces, nosotros queremos que nos ayuden los maestros, los extraterrestres, pero nosotros nos vamos a quedar viendo a ver cómo está la cosa, el desastrico. Eso no tiene coherencia, realmente. Nati, y bueno, ahorita vamos a hablar ese tema de las ayudas porque vamos a hablarlo en el punto final, ¿verdad? El tema de entregar el poder. Pero finalmente son patrones, las cosas se repiten y persisten precisamente para que tú tomes conciencia y hagas algo al respecto, para que acciones, para que te muevas, para que pongas en funcionamiento tu divino masculino. Tu divino Exactamente. masculino es precioso, igual que tu divino femenino. Qué rico poder tener ambos equilibrados y usar ambos, ¿sí? Sí, tener la cabeza mirando a las estrellas, al cielo, pero con los pies en la tierra, creando aquí en esta humanidad. Exactamente. Hay otro punto, Nati, el sufrimiento es parte de la evolución humana. Eso viene mucho de la parte del oriente, ¿ok? Y según tengo entendido, eso viene mucho también de lo que serían, dicen los andromedanos, que los andromedanos tienen que ver con las culturas estas budistas, orientales, etc. Y está todo el tema del concepto del karma, del dharma, y de que vinimos a sufrir. O sea, nosotros vinimos a sufrir. Entonces, tenemos que diferenciar entre tener un cuerpo físico capaz de sentir dolor y placer, que eso sí es normal. Tenemos cuerpo físico, por lo tanto, vas a sentir dolor y placer. Y esos son, digamos, unos medidores que nosotros tenemos para muchas veces hacer elecciones. Si tú te quedas enganchado en el dolor y en algún lugar de tu cabeza dice, si estás sufriendo es porque tipo Jesús, ¿ok? Los buenos deben sufrir, es porque no, o sea, en algún lugar de tu disco duro
hay algo que dice que sufriendo se evoluciona. Todo eso es un implante que tiene que ver con la culpa. Entonces, no es verdad que nosotros vinimos a sufrir de ninguna forma. Es decir, quedarse pegado en el sufrimiento y pensar que cada vez que sufres por algo será y eso, sí, te sientes como bien, como yo estoy sufriendo entonces estoy como, sí, estás totalmente desconectado de tu ser. Eso es así, estás desconectado por el implante de la culpa. Nada, nada que ver. ¿Ok? Importante eso que mencionas del implante, del mandato, de aquel voto de sufrimiento que de pronto hiciste en alguna vida, así que lo puedes disolver en esta vida. En el canal de YouTube de Nati hay una meditación de liberación de implantes que te recomiendo de todo el fondo de mi corazón. Lo vamos a dejar en las historias, siempre lo compartimos en las historias para que puedas realizarlo. Este también me parece crítico, Nati. Las plantas naturales con propiedades psicodélicas. Pareciera que hoy en día hay pareciera como planes turísticos, ¿verdad? Por todas la Amazonas, por Colombia, por México, por Brasil, para poder de alguna manera entrar en estos estados expandidos de conciencia, llamémoslo así, ¿verdad? Pero usando estas plantas, ¿no? La que llaman las plantas medicinales. Conozco muchas personas que lo han hecho, ¿sí? Yo personalmente no lo he hecho, no he sentido el llamado y no quiero. Y conozco muchas personas que han entrado en ese estado y no han regresado. Se han quedado por allá arriba y han regalado todas sus propiedades, todos sus bienes, o sea, andan como que y no han querido ir ni siquiera al psiquiatra, ¿sí? Es peligroso, ¿no? Y por ahí creo que también hay un tema de implantes que nos vas a hablar acerca de esas tomas. Sí. Fíjense, vamos a empezar a entender un poquito que cualquier sustancia que afecta la percepción de la mente implica que de alguna forma tú te abres a cualquier cosa que esté en esa esfera personal en donde tú te estás tomando esa sustancia. Entonces tú vas a una toma de ayahuasca, de rapé, de honguito, de lo que sea, y tú vas a abrir tu esfera personal, tu energía la vas a abrir y no vas a tener realmente el control para detectar qué va a ocurrir en ese momento, porque hay toda una cantidad de seres alrededor de estas tomas que están esperando que tú bajes la guardia, que es justamente cuando te tomas lo que sea, bajas la guardia y allí empiezan a proyectar holografías, te empiezan a meter implantes, y tú ni te enteras, porque lo que tú vas a percibir es a los ángeles, a los arcángeles, a los maestros ascendidos, a Jesús, a la Virgen, todo lo que ellos ya saben porque te leyeron la mente y te van a proyectar exactamente eso que tú necesitas que te proyecten para hacerte creer que ya expandiste tu conciencia y ya estás iluminado, ya llegaste. Entonces, eso es lo que verdaderamente está ocurriendo en la mayoría de estas tomas. Pero ¿por qué está ocurriendo esto? Porque la gente que está yendo de turista a estos lugares con ese pensamiento de que te vas a ir a iluminar, no tuvieron ningún tipo de preparación. Y preparación no es 6 meses de preparación, estoy hablando de 10 años de preparación. No son indígenas, personas que tienen toda la vida en una cultura utilizando estas hierbas de poder y saben a lo qué es lo que está pasando allí. ¿Ok? No, son, digamos, es el hombre blanco buscando iluminarse a través de unas sustancias que no son verdaderamente utilizadas normalmente en su propia cultura. Entonces, ese respeto por las culturas ancestrales y por el chamanismo, etcétera, empieza por darnos cuenta que eso no es un juego y que si tú realmente quieres acercarte a eso, no es de la forma como se está haciendo, sino es
entrando en un proceso iniciático durante muchos años hasta que tienes la posibilidad de meterte estas plantas de poder. Y si un chamán permite que le paguen para hacer eso, eso no es un verdadero chamán. Eso es un draconiano, un insectoide disfrazado de chamán. Entonces, cuando hay negocios de por medio, la planta lo sabe. La planta es una conciencia y esa conciencia sabe lo que está pasando. Y aunque tú creas que te fue bien, verdaderamente ahí puede haber ocurrido cualquier cosa. Entonces, yo no recomiendo el uso de ninguna de estas sustancias a menos que sea para sanar una enfermedad. Si tú tienes una enfermedad, entonces la alternativa que se te está presentando por parte de tu psiquiatra, tu psicólogo, lo que sea, es, mira, vamos a tomar esta sustancia en un ambiente controlado, tú solito, en unas dosis muy pequeñas, etcétera, para lograr superar una adicción, un trauma, etcétera. Allí sí, pero eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando del turismo espiritual con respecto a todas estas plantas de poder. Entonces, entendamos que no es sí o no, no es negro o blanco, es démonos cuenta de los riesgos que se pueden tener ahí en esas situaciones, porque, panita, estamos en una matrix tomada por la oscuridad todavía. No hemos salido de esta situación. Si tú crees que ya salimos, bueno, prende la televisión un ratito y date cuenta que no hemos salido. Clarísima, clarísima la explicación, Nati. Hay otra trampa o engaño que tú nos planteas aquí, y es que el hecho de tener habilidades psíquicas es signo de mayor evolución. Cuéntame acerca de eso. Ok, esta es una trampa muy importante para todos los que nos están escuchando de integrar. Señores, tener habilidades psíquicas no va de la mano con un alto nivel de conciencia. Los magos negros, las brujas negras, tienen normalmente habilidades psíquicas que las usan justamente para hacer el mal. Entonces, no van de la mano. Otros que tienen unas habilidades psíquicas muy desarrolladas porque justamente cuando son creados, los crean manipulando la genética para tener mayores habilidades psíquicas, son los reptilianos. Entonces, típico de un ser reptiliano es tener una capacidad de controlarle la mente a los demás. Entonces, tienen grandes habilidades, digamos, psíquicas. Entonces, nuevamente, cuando nosotros admiramos a una persona porque tiene estas habilidades, en ese proceso de admiración, si no lo tenemos bien consciente, estamos entregando nuestra energía. Y entregar la energía es exactamente igual a entregar nuestro poder. Entonces nos encontramos con una persona que resulta que canaliza, entonces es clariaudiente, clarividente, olfativo, claribicho, claritodo. Tiene todo. Entonces, tú crees que esa persona, pues definitivamente está más evolucionada que tú y además confías más en lo que esa persona te dice que en tu intuición. Porque, coño, si tiene ese poco de habilidades, debe ser que está muy evolucionado. No funciona de esa manera. No es así. Y tampoco funciona con, por ejemplo, los viajes astrales. Que yo haga viajes astrales no me hace, pero para nada, más o menos evolucionada, porque primero todos hacemos viajes astrales. Entonces, es sencillamente una herramienta que la gente tiene y que puedes utilizarla para el bien o para el mal. Qué importante, ¿no? Y bueno, en realidad todos tenemos esos dones, ¿no? Todos tenemos esas habilidades. Pasa que, bueno,
cada quien puede desarrollarla en la medida según le corresponda. Hay un tema allí que me encantaría leerte, un epígrafe, Nati, que es de Carl Jung, ¿verdad? Y dice algo así, ¿no? Pues claro, tenemos a estas personas, quizás las ponemos en un pedestal, como mencionas tú, de entregar el poder, ¿no? Pensando que son iluminadas, pensando que tienen todas las respuestas, ¿no? Pero tienen tantas sombras como tú. Es más, hasta de pronto andan diciendo de aquí para afuera muchas cosas del estilo de despertar de conciencia espiritual, pero por dentro y dentro de la casa, pues estos son totalmente incongruentes, ¿no? Y Carl Jung nos dice, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Entonces dejemos de ver y admirar a esos canalizadores, a esos divulgadores y empecemos a admirarnos a nosotros mismos y abrazar nuestra oscuridad. Empecemos a Sí, recuperar nuestro poder. y enfocar, a enfocar no nuestras carencias, es decir, es que yo no canalizo, yo no escucho, yo no veo, no sé. Qué chévere que otros lo hacen, pero ¿qué es lo tuyo? Claro. Bueno, es que lo único mío es que yo, bueno, yo siento, listo, enfócate en tu sentir, no enfoques tus carencias, porque si tú enfocas tu sentir profundo, tu intuición, ese escalofríos que a veces sientes cuando algo es verdad, ok, que tú quédate allí, enfócate en eso, porque de esa manera tú vas a hacer crecer lo tuyo y vas a ir creciendo en independencia espiritual, que nos lleva Al a lo siguiente próximo. punto. Sí. Exactamente, ¿no? Que es, bueno, una de las trampas que ha traído estos movimientos, Nati, con todo este tema de pronto de deidades, maestros ascendidos, guías, ¿no? Es que empezamos a ceder el poder a estas figuras, ¿no? Incluso objetos, ¿sí? Llámese el cristal, llámese lo que sea, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una dependencia versus independencia espiritual. ¿Cómo podemos analizar en profundidad esto, que creo que es lo más común pues en todas las ramas de la nueva era? Ok, y este es realmente uno de los temas con respecto a ese movimiento de la nueva era que más se critica. Lo que ocurrió fue que como el movimiento venía surgiendo y empezando y todo el mundo, entonces la gente empezó a meditar y a buscar justamente una conexión directa con su divinidad, entonces tenían que ver por dónde se le iban a meter. Entonces se creó realmente una especie de religión dentro de este movimiento New Age, en donde tú tienes unos maestros ascendidos, tú con todos unos nombres, San no sé quién, sale el otro, y esta gente empieza a ver cómo estos maestros están como muy arriba, por allá, arribísima, en un lugar muy lejano donde es muy difícil que tú llegues. Porque imagínate todo lo que entonces, nuevamente, es entregar nuestro poder afuera y empezar a adorar a figuras y a personas fuera de nosotros. ¿Qué es un maestro ascendido? ¿Qué es realmente un maestro ascendido? Es un ser humano que salió de la Matrix y que en vez de seguir su camino, ¿ok? Decidió quedarse en el planeta Tierra, en los templos etéricos que rodean el planeta Tierra. Sí, sí existen templos etéricos, sí, sí están alrededor del planeta Tierra en la operación rescate. Pero esos seres humanos que llegaron a esos lugares y que nosotros llamamos maestros ascendidos, lo menos que quieren es que tú cedas tu poder, que te pongas a rezarles, etcétera, etcétera, pensando que ellos van a resolverte tu vida, porque eso no va a ser, porque ellos ya se resolvieron su propia vida. Ellos lo que pueden hacer es inspirarte a que tú justamente crezcas en independencia espiritual. Entonces, cuando tú leas un decreto que es un decreto de San Germán, lo lees y si tú quieres crecer en independencia espiritual, bueno, lee ese decreto y ahora vas a redactar el tuyo. Tú lo puedes usar de modelo, pero redacta el tuyo propio, redacta tus propios decretos. Ese decreto de fulanito de tal, eso no tiene más poder que un decreto creado por ti para tus propias necesidades. Entonces, empecemos por darnos cuenta de que ni un cristal, ni un amuleto, ni un no sé qué, tiene poder si tú no se lo das.
tú le das el poder a ese amuleto. Ah, que un cristal puede funcionarme para ayudar a limpiar un lugar, ayudar, lo tengo encima y eso va a recoger las energías negativas. Sí, pero porque tú lo codificas. Tú hablas con el elemental de ese, el espíritu elemental de ese cristal y tú le pides que haga eso. Pero no es que el cristal tiene poder fuera de lo que tú le estás dando. Entonces hay que estar claro en a qué le estamos entregando nuestro poder. Nuevamente, eso no quiere decir que no existan los maestros ascendidos. Sí, sí existen. Claro que existen. Y si uno dice que no existen, entonces uno mismo se está poniendo un límite. Ah, entonces sí, un maestro ascendido, nuevamente, ascender es salir de la Matrix. Entonces, coño, yo quiero ser un maestro ascendido, yo sí quiero, yo quiero salir de la Matrix y yo quiero eventualmente ser una persona capaz de orientar en alguna medida a otras personas que todavía están allí y espero poder hacerlo en un templo etérico. Eso es lo que es ser un maestro ascendido. Entonces no tiene nada de supersónico. Eso tiene que ver con la nueva era y es lo que, nuevamente, démonos cuenta cómo la infectaron. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque sí era peligroso y sí es peligroso que la gente crezca en independencia espiritual, que conecte con los reales y verdaderos seres que salieron de la Matrix y que están ayudando en la operación rescate de los templos etéricos. Eso es peligroso. Esto que dices de último es lo que más resalto, ¿sí? Sí, se anticiparon a que este movimiento iba a generar un gran despertar y por eso estas mentiras, ¿no? Alimentadas bien sea a través de libros, de videos, documentales, de movimientos, de divulgadores, de lo que sea, ¿no? Entonces ahí la importancia de ejercer este discernimiento. Y ahí, Nati, yo agregaría en el tema de ceder poder a los maestros, objetos, ¿verdad? Es dejar de pedir y empezar a elegir, ¿sí? Tú puedes elegir, tú puedes dar la orden, ¿sí? Hace poco con unas amigas que ellas manejan una filosofía cósmica espectacular porque combinan la biología, ¿verdad? Con la conciencia cósmica, ¿sí? Que ese es otro de mis indicadores para poder discernir qué leo y qué escucho, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el tema de conciencia desde un punto de vista de ciencia espiritual que combine todo este conocimiento, toda esta sabiduría ancestral cósmica con la biología del ser humano, ¿sí? Yo me tomo el tiempo de escuchar y discernir, ¿sí? Y esto, prácticamente de estas amigas, ellas me decían, tú sencillamente bajo la ducha, tú puedes dar la orden, da la orden, ¿sí? Ordeno que cualquier cordón energético asociado a personas, situaciones, experiencias que ya no me sirvan, sean disueltos inmediatamente, ¿no? Pero tú no le pides a nadie, tú ordenas, porque eres un ser que tiene ese poder de disolver aquello que te corresponda disolver, ¿no? Y según el bien más elevado. Nati, me encantaría poder leer algunas preguntas, ¿verdad? No sé si tenemos tiempo. ¿Cómo estás de tiempo? Sí, yo creo que con 10, 15 Perfecto, minuticos más para que no se haga tan largo. perfecto. Pero antes, mientras las vas Sí, leyendo, voy a hacer un comentario. adelante. Grábense en su cabeza, ordeno y comando. Esa frase, ordeno y comando XXX. Entonces, empecemos a aprender a hablarnos a nosotros mismos, es decir, empecemos a aprender a hablarnos a nuestras propias células. Y ese aprender a hacerlo comienza con esa frase, es una frase contundente. Ordeno y comando recordar mis sueños en la mañana. Ordeno y comando la salud perfecta para todas mis células. Ordeno y comando. Entonces, conviértanse ustedes en sus propios maestros ascendidos, creando sus propios decretos de acuerdo a sus necesidades. Ajá, preguntas. Estoy tratando de filtrar aquellas que estén relacionadas con este tema, ¿sí? Fíjate, mira, esta es una buena pregunta. Nos dicen, ¿han caído ustedes en alguna trampa de ese tipo, de New Age? Ok, personalmente sí, nuevamente, he caído en muchas trampas de, por ejemplo, magos negros. Muchísimas veces en mi vida, como yo no escucho, no veo,
he entregado mi poder a cantidades de maestros en donde, o sea, maestros no, a cantidades, sí, que se las dan de maestros o de personas iluminadas, y me les he abierto realmente, les he abierto mi vida, mis emociones, todo, y he terminado con un puñal en la espalda. Eso me ha obligado por las malas a irme enfocando en mis propios procesos de intuición profunda, de aprender a entender y a conectar con mi ser superior, a reconocer mis registros y a sencillamente ir creciendo yo en independencia espiritual. Pero han sido muchas las estrelladas en las que yo personalmente he caído en ese punto, por ejemplo. Sí, yo también recientemente, el año pasado también caí en eso de pronto endiosar a una persona que me estaba enseñando algo, que estaba haciendo mentoría, hasta tal punto en que me vi repitiendo ciertas frases y ahí fue cuando dije, ya, espera, estas frases no son mías, pero si yo no creo en esto, hablaba de movimientos, de caminos, de portales, hace poco publicó algo de transgénero, que no, ya va, una locura, pero sí he caído y como dice Natasha, por eso es importante conocer esto y por eso es tan importante conocerte a ti mismo y no entregarle tu poder a nadie, ¿sí? Y cuestionar todo, hasta cuestiona lo que está viendo aquí en este en vivo, cuestiónalo. Nosotros no queremos convencerte de nada ni que te creas nada, no, sencillamente estamos teniendo una conversación, Nati y yo, a la luz de, bueno, estas experiencias que hemos tenido y que hemos vivido. Por aquí hay otra, bueno, este me parece importante porque creo que has hablado del tema de niños. ¿Cómo hacemos para explicar a los niños y jóvenes todo esto? Que me parece... Tú que tienes Bueno, hijos, Nati. mira, hay que hablarles muy directamente y justamente en el curso te das cuenta que entrego películas, documentales, libros, etcétera, que podemos ver con nuestros hijos. Entonces, una forma chévere que nosotros tenemos es que cuando negociemos algo con nuestros hijos, por ejemplo, una salida, y de repente, coño, ellos, no mamá, búscame, yo quiero que me busques a la una, no, mi amor, a las 12 o cualquier cosa, cualquier negociación. Ustedes pueden negociar, bueno, mira, ¿sabes qué? Sí, vas a salir, pero mira, el sábado a tal hora vamos a ver una película juntas. Entonces ustedes van a escoger una película, coño, que tenga que ver con estos temas. Water, the Great Mystery, Thrive, What the Bleep Do We Know, puedes ponerla después en o sea, hay películas realmente que hacen que uno, que genere una conversación acerca de estos temas. Entonces, si hay, ok, generemos nosotros esas oportunidades, porque claro, si el niñito tiene 6, 7 años, está ahí, te va a escuchar todo lo que tú le vas a decir, eso está perfecta esa edad. Pero yo que tengo 3 y ya la chiquita tiene 13 años, y yo sé cómo es la cosa. Tú no puedes agarrar a un adolescente, ¿ok? Y meterle una información de repente porque no va a querer escucharte. Entonces tienes que aprender a negociar. Negocia. Super, Nati. Eh, bueno, mira, esta no es una pregunta de la New Age, pero me gustaría que dieras tu opinión acerca de esta pregunta. ¿Cómo conectar e identificar a nuestra familia galáctica? Me impacienta vivir aquí. Ajá. Ok, bueno. Pidiéndolo antes de dormir. Es decir, si tú tienes esa necesidad de conectar con tu familia galáctica, pídelo antes de dormir todas las noches. Ordeno y comando recordar mi contacto durante el sueño con mi familia estelar. Solicito a mi familia estelar eh, 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 registros no, eh, algo, señales de que existen y señales de a cuál raza pertenecen. Es decir, ustedes pidan las señales y esas señales les van a ir llegando. ¿Y por qué lo digo? Mira, muchas personas van,
que me contactan me dice, es que yo fui a una persona que leía los registros akáshicos y después a otra y después a otra. Y todas le dicen una cosa diferente. No, que tú eres no sé, de no sé dónde. No, que tú eres de no sé dónde. Coño, démonos cuenta de que nuestro viaje galáctico a nivel de alma ha tenido un recorrido muy largo. Si solamente en el planeta Tierra ya hemos tenido un recorrido largo en diferentes culturas, civilizaciones, razas, hombres, mujeres, etcétera, imagínense ustedes fuera a nivel almático, ¿ok? Fuera de este planeta, cuando todavía no habíamos entrado aquí. Entonces, es bastante vasta la información. Entonces, ¿cuál es la información que a ti te conviene recibir? La que recibes tú mismo a través de los sueños. Esa es la que a ti te conviene recibir. La que vas a recibir directamente. Porque está filtrada por tu propio yo superior. Y es, como te digo, la que tú necesitas. Sí, también la intención, ¿no? La intención detrás de esa pregunta, ¿no? Porque si tu intención es que estás cansada y quieres huir, pues creo que no se van a comunicar. Porque No. precisamente estamos aquí como para poder de alguna manera, pues contribuir, ¿no? Con la evolución de esta raza. Y sabes que vamos a cerrar aquí con una anécdota que él ha dicho 3 veces, pero creo que va a aclarar mucho este punto. Yo tengo una amiga que tiene un hijo de 20 y pico de años que una noche sale por un portal con su cuerpo astral o lo que sea, y llega a donde está su familia estelar. Y cuando se encuentra allí, se encuentra que tiene una esposa, hijos, padres, etcétera. Le entra una profunda, o sea, entra en un éxtasis de amor por su familia estelar, etcétera, etcétera. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que se quería regresar? Obviamente que no se quería regresar. Entonces, ¿qué pasó cuando le dijeron, no, mío, es que te tienes que regresar? Es que él no quería regresarse. ¿Qué pasa cuando se tuvo que regresar? Porque no le quedó de otra, porque si no, sencillamente muere tu cuerpo físico aquí y no has terminado lo que sea que el contrato que tú firmaste. Él estuvo en una crisis emocional durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque entonces quedó conectado con esa esposa, con esos hijos, con esos padres, con esa familia. Entonces, no todas las personas están preparadas para conectar con su familia estelar. No todas las personas. Tengo otra amiga que terminó divorciado. ¿Por qué? Porque se encontró con su pareja cósmica. Ah, listo. Y el de aquí, bueno, el de aquí no le llegaba ni por los talones. ¿Entiendes? Entonces, démonos cuenta que lo que nosotros recibamos en los sueños es lo que estamos preparados para recibir. Es que, bueno, Gracias, Nati, por esto. Mira, por aquí preguntan, es que son muchas preguntas, ¿no? Voy a tratar de coger algunas que no haya visto. Eh, bueno, vamos a dar de libros, ya que tú sabes que soy amante de los libros y tú también, ¿no? Aquí preguntan, ¿el libro Sabiduría Hiperbórea es recomendable o no lo es? yo ese libro no lo, no lo he leído y no me resuena. Ujú. Algo no Sí, me resuena. pues les voy a contar una anécdota de ese libro. Yo no lo he leído, ¿verdad? Pero cuando yo terminé el curso con Nati, que eso fue en el 2020, si no me equivoco, Nati, a mí me llegó ese libro y yo te pregunté, y mira, y yo siempre voy a valorar la respuesta que tú me diste y fue fundamental en este camino de discernimiento, ¿no? Y fue, Andreina, ¿y tú has hecho la verificación con tus chakras? ¿Y tú has hecho la verificación poniéndote como en un péndulo? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué sientes? No, tú no me dijiste si léete este libro o no me resuena, no. Dejaste que yo misma pudiera conectar con mi intuición y decidir si lo quería leer o no, ¿no? Y cuando yo ya te di mi respuesta de que no, ahí tú me dijiste, mira, yo tampoco, a mí no me resuena, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante, porque fíjate que ahí viene otra pregunta de una persona, ¿no? Y es que si los líderes de estos movimientos New Age crean movimientos de dependencia, ¿no? De codependencia con sus seguidores, ¿no? Y creo que esa es una buena manera también de identificar, ¿no? Aquellos de falsos maestros, de personas que sencillamente pues han conectado con su esencia y están, digamos, de alguna manera entregando su verdad al mundo, ¿no? Con el ejemplo. Creo que ese es Así es. un buen Mira, indicador. yo tengo 30 años meditando con un mismo maestro, desde los 19 años de edad. Y yo continúo con ese maestro porque yo he crecido en independencia espiritual.
¿Por qué? Porque a lo largo de los años, cada vez lo llamo menos, cada vez hablo menos con él, etcétera. Es decir, es ya una amistad horizontal lo que yo tengo con mi maestro. Entonces, esa ha sido mi medida de continuar meditando con esta escuela, por ejemplo. Entonces, si ustedes están con cualquier maestro y cada día sienten que están creciendo en independencia, van bien. Ese maestro es un maestro que realmente, pues, es un maestro coherente con lo que para mí es importante, que es eso, no tener seguidores, etcétera, porque eso es peligroso. Realmente entregas tu energía, no te das ni cuenta, pero la entregas. Sí, Nati, súper importante eso, ¿no? Y creo que un verdadero maestro prácticamente se desaparece. O sea, él no te retiene. O sea, cuando ya te ve que estás en tu camino, ¡puf! Desaparece por Exacto, y eso es lo que yo he visto en esta escuela, que es una escuela bastante pequeña, en donde siempre ha habido rotación permanente de las personas, todo el tiempo. O sea, los grupos siempre son diferentes. Te digo, listo, estas personas entran, reciben lo que tienen que recibir y siguen su camino. Listo, perfecto. Eso es para mí lo ideal. Nati, mira, bueno, son muchísimas preguntas, no alcanzamos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esto puede dar para casi que un módulo nuevo en tu curso, si quieres, un nuevo en vivo donde podamos conversar más acerca de esto. Pero ahora me encantaría que nos contaras acerca del inicio del próximo juego cósmico. Bueno, empieza el día viernes 30 de junio. Estoy preparando 2 clases nuevas de cronología del planeta Tierra que me tienen de verdad apasionado. Ese tema me ha dado muchísima claridad del por qué estamos como estamos en este momento. Es un mes de curso, todas las clases yo las entrego, las permito que las graben. Van 23 clases teóricas, son 10 clases interactivas de preguntas y respuestas, en donde comparto con todos los participantes, respondo las preguntas de forma individual, hay un acompañamiento, hay material complementario de todos los temas para que cada persona elija en qué quiere profundizar de todos estos temas. Es la forma como yo misma he ido armando un gran rompecabezas, infinito rompecabezas de mi propia, digamos, búsqueda de la verdad. Así que bueno, invito a todas las personas, tengo cupos todavía, todavía falta casi un mes para iniciar, pero bueno, me pueden escribir por natachaenriquez@gmail.com y con mucho cariño les entrego la información. Así que gracias, Andreina. Super, Nati. Bueno, aquí abajo, ¿no? Si estás viendo esto en YouTube, te voy a dejar el enlace para que te puedas inscribir en el juego cósmico y también te voy a dejar los enlaces de este divulgador que habla acerca de la ley natural y los engaños de la nueva era, porque también es bueno, ¿no? Que tú puedas escuchar y discernir por tu propia cuenta, ¿no? No nos creas a Natasha y a mí, discierne, verifica, pon a prueba todo lo que has escuchado el día de hoy. Nati, me encantaría recomendar algunos libros, ¿me permites? Recomendar algunos libros. Sí, Súper. libro. Ojo, lo recomiendo, siempre que yo recomiendo un libro es para que lo leas con discernimiento, ¿ok? No significa que siempre alguien me pregunta, ay, recomiéndame un libro donde se explique todo. No existe, Existe. no existe, no existe. Cada libro es una pieza de rompecabezas que tú vas armando y vas sacando lo mejor. Yo traigo estos libros porque de alguna manera están relacionados con estas trampas y engaños, ¿verdad? Que Nati nos presentó el día de hoy y que esto lo que hace es como profundizar un poquito más para que tú mismo, tú misma encuentres tu verdad, ¿sí? Entonces, el primero, no sé si lo conoces, Nati, Satán, una autobiografía, es de Raf Berg, del Centro de Cábala, ¿sí? Pero es muy interesante porque aquí plantea que precisamente uno de los trucos del mal es hacerte creer que el mal no existe, ¿sí? Entonces habla mucho del ego, es un regalo que me hicieron que de verdad lo disfruté muchísimo y es una lectura, vale la pena la relectura de este Oye, libro, ¿sí? rapidito antes Sí, que me recordé algo que quería decir con respecto al tema del mal, ajá, para que la gente lo entienda. Si tú estás en medio de una carretera
y viene un camión a toda velocidad, no importa que tú cierres los ojos, el camión te va a estripar. Entonces, al mal no se le ignora, al mal se le respeta. Entonces, tú respetas el mal y le exiges el mismo respeto. Tú allí, yo acá. Yo mis elecciones, tú las tuyas. Pero no es ignorarlo. Eso es lo peor que podemos hacer. Yo les voy a Ajá. dejar los nombres de los libros aquí Y el abajo y otro, también los voy a colocar en las historias, ¿ok? Bueno, el otro libro, porque precisamente esto parte de una charla de este divulgador de la ley natural, que si ustedes la escuchan con detenimiento, ¿verdad? En realidad la ley natural está basada en las leyes universales y muchas de ellas se encuentran en el Kybalión, ¿sí? Este libro hay que leerlo varias veces, ¿sí? En diferentes momentos de tu vida, pero precisamente habla de que todo es mental. Fíjense cuando las personas nos dicen, no, que tienes que dejar de ser mental y sentir más y conectar más con tu corazón. No, la creación viene de la mente y de la emoción, ¿sí? De esa ley de polaridad y esa ley del género, ¿ok? Entonces, si no lo has leído, date la oportunidad, y si ya lo leíste, pues vuelvan a leer La luz de lo que conversamos el día de hoy. Yo creo que es un clásico de sabiduría ancestral, pero obviamente siempre con discernimiento, ¿no? Y Nati, este libro, yo voy a ver si te lo consigo y te lo envío de regalo a Venezuela, ¿verdad? La encarnación de Ahriman. Este es de Rudolf Steiner, La llegada del mal a la tierra. ¿Sí? Esta es una serie de conferencias que están muy relacionados con lo que hablamos hoy de la supresión del divino femenino y el divino masculino. Rudolf Steiner sostiene que hay tres impulsos que mueven al ser humano y a la humanidad. Uno es el impulso luciférico, el otro el impulso crístico y el último el impulso arimánico. El arimánico estamos más acostumbrados a vernos, que tiene que ver con todo este tema de la inteligencia artificial, tiene que ver con todo este tema del materialismo, ¿no? De los implantes, los chips, de que solo somos materia, ¿sí? Y el impulso luciférico tiene que ver con todo este tema de la supresión del divino masculino, de montarte en una montaña, meditar y solo meditar y abstraerte del mundo, ¿sí? ¿Para qué? Para que te desconectes de la tierra y no manifiestes con tu cuerpo, porque este templo que tenemos aquí nosotros manifestamos a través de nuestras acciones, nuestro cuerpo, ¿sí? Y el impulso crístico es nada más y nada menos que el equilibrio del cual hablamos el día de hoy, la llama trina de la cual Natasha habló al inicio de este en vivo. Así que les voy a dejar estos libros, los títulos en las historias de mi Instagram y se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Nati hermosa, ¿algún mensaje para cerrar este maravilloso encuentro? gracias. Ese es mi mensaje. Gracias, Andreina. Gracias por eso, compartir esos libros. Me encantaron. Y nuevamente, no se queden con los 140 caracteres de Instagram. Cada quien debe profundizar y para profundizar hay que leer. A mucha gente le da flojera. Si te da flojera, pues búscate alguna forma, algún audiolibro. Pero no te quedes en la superficie de las informaciones. Porque si no, sencillamente no terminas de integrarla. Y para que el conocimiento verdaderamente se vuelva sabiduría, tienes que integrarse. No te puedes quedar en 140 caracteres. Entonces tienes que pasar por ese proceso. Y ese proceso yo realmente recomiendo que sea a través de la lectura, porque es tú contigo mismo y a tu propio ritmo. Y así es perfecto. Así que gracias, Andreina, por este encuentro. Me encantó. Y bueno, espero cuando lo subas también al YouTube para que lo compartamos. Claro que sí, hermosa. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Compartan este encuentro, compártanlo con la gente que ustedes crean que les puede resonar. Gracias de verdad. Gracias a todos los que participaron. Gracias a todos los que nos acompañaron. Besos. Feliz noche, Nati. Te espero en Medellín. Vente a Medellín pronto. Chao. Un beso. Chao, chao.